Hola, hola, hoy tenemos una review completa de lo que es el Wing Zero Endless Waltz en escala de RG de 1 a 144 de Bandai. Uno de los kits que se consideran más icónicos dentro del universo Gundam, ya por su serie como tal de Wing Gundam Zero, y también uno que puede dar algunos dolores de cabeza en más de una ocasión. Bueno, este kit fue lanzado por Bandai en el año 2014. Como tal, este Real Grade tiene una estética espectacular, basada en su aparición en la misma película de la serie de Wing Zero. En sí, este kit cuenta con más de 250 piezas, las cuales están distribuidas en diferentes runners que en sí son bastante detallados. Su altura, luego del armado, ronda entre los 13,5 centímetros y su precio suele oscilar entre los 35 y 50 dólares dependiendo de la tienda y el mercado en el cual se logra adquirir. El Wing Zero aparece como evolución del Gundam Wing, ahora con sus icónicas alas tipo ángel, ya que está dando en la película de Endless Waltz. Es el reflejo del poder absoluto, ya que según la misma puede destruir colonias completas con su Twin Buster Rifle. Este Gundam en sí representa la determinación de Hiroyuki, quien es su piloto, y el fin de la guerra, con una animación y diseño que marcaron a toda una generación que tanto vimos en la serie, vimos en la película, incluso ahora, un poco más grande, aún tenemos el recuerdo del último disparo del Wing Zero. Este RG en sí tiene un muy buen rango de movimiento en sus articulaciones, pero sí tiene un gran pero. Los problemas más comunes que podemos encontrar dentro de este kit radica principalmente en sus articulaciones. Tenemos que las articulaciones de los hombros, los brazos y las piernas, al ser solamente una pieza en el runner, la cual se puede movilizar muy poco en este caso, tiende a generar marcas de estrés, y estas mismas marcas tienden posteriormente a quebrarse o a debilitar la articulación. Ahora bien, a experiencia propia, porque me ocurrió y por lo que he leído, algunas piezas tienden a romperse muy fácil, que estas piezas son principalmente la parte baja de la cadera, que es lo que podemos ver en el video, que en mi caso, mi kit ya tiene esta marca de estrés solamente con el movimiento. Igualmente la pieza que lleva la parte articular del tobillo, ya que es muy sensible al movimiento, e igualmente se suele romper lo que es la articulación que va entre lo que sería el tórax y el hombro, dado que es muy rígida. Vamos con los pros. No todo puede ser tan malo en este kit, es un RG. Es un diseño bastante fiel al arte de Hajime Katoki, articulaciones en las alas que permiten unas poses dramáticas, igualmente muchas de las escenas de la serie. Posee una excelente presencia visual, es bastante llamativo, bastante bonito y se ve muy bien en una repisa para exposición. Y en sí es un buen nivel de desafío, ya, sin ser excesivamente complejo, dado que hay piezas que son completas. Eso quiere decir que la pieza de la pierna en este caso viene montada completa, ya, por lo mismo que en ocasiones se suelen generar estos problemas que mencioné anteriormente. Y como contras como tal, tenemos la fragilidad en articulaciones que son críticas, como las que ya hemos mencionado. Algunas piezas sí tienden a aflojarse con el tiempo, principalmente las alas traseras del Model Kit, ya, las muñecas y los tobillos. E igualmente hay que tener un cuidado bastante extremo en este caso al posar o mover, dado que son piezas muy frágiles. Hablemos ahora de los accesorios que trae este kit. Principalmente trae su Twin Buster Rifle, el cual es divisible, se puede colocar como su manera de dos rifles, como bien juntarse y hacer el rifle grande, el rifle cañón como tal. Posee dos Beam Sabers, ya que en este caso son de un tono verde brillante. Las manos igualmente son intercambiables, ya que posee las manos tanto para el agarre del Saber como en este caso del Buster, o estas manos que ya vienen abiertas. Bueno, entonces este RG del Wing Zero es visualmente impactante, es un kit que todo fan de la serie Wing como tal debería tener, pero sí que requiere tener paciencia y bastante cuidado con él. Si se busca un modelo que sea para posar, exhibir, es un modelo bastante bonito, es bastante atractivo a la vista como tal. Pero ahora bien, si buscas un modelo que uno va a manipular constante, vas a probar nuevas poses, vas a requerir
cambiarlo cada cierto tiempo de postura, de armamento, no es muy recomendable por el hecho que ya hemos hablado de que sus articulaciones son muy sensibles y es un modelo que sí se tienden a gastar sus articulaciones y a quebrar. ¿Ya has armado este kit? ¿Te gustaría que lo veamos comparado con otras versiones? Porque sí, este kit está en diferentes versiones, ya sea su versión HG, la RG, la que acabamos de ver, posee su versión en MG y la versión que es como la más top, podríamos decirlo así, que es su versión en MG Verca. Déjame tu respuesta en los comentarios y suscríbete para que continúes viendo más build y review de diferentes Gundam o incluso de otros mechas, ya que vamos a ir subiendo de manera progresiva en este canal para resolver dudas o alguna incertidumbre que tengamos antes de comprar el kit o antes de armarlo, lo cual es muy importante.